Perfecto, gracias Henry. Bueno, buen día, buenas tardes a todos, en la hora que sea en su país. Bueno, una vez más aquí con ustedes, ¿no? Para estas charlas. Y bueno, como saben, el día de hoy va a ser el tema, ¿no? Sobre la paquetería alemana al exterior, de este periodo del 24 al 45, que es el mismo periodo que colecciono para la paquetería doméstica, ¿no? Porque, bueno, es un periodo post-inflación, un periodo donde se estabilizaba un poco el servicio, la economía, las tarifas, todo, y bueno, hasta el fin de la guerra, que es un buen punto de corte. Así que ese es lo que vamos a ver hoy. Como siempre, ¿no? Los agradecimientos, ¿no? De rigor para Henry y Alfonso, ¿no? De mi oficina por impulsar esto. Y bueno, de nuestro lado ya no queda mucho más que decirles, que agradecerles siempre y seguir aportando, ¿no? Lo que podemos hacer de nuestro lado, que es seguir dando charlas. Y bueno, como siempre, bueno, el grupo Alemania, a toda la gente de Mo, que bueno, siempre nos acompaña y estamos con esto. Este es el esquema que vamos a seguir hoy, ¿no? Un poco la estructura que vamos a dar para bueno, ir viendo todos los temas. Pero vamos a arrancar con bueno, conceptos generales, ¿no? Introducir algunos puntos que, bueno, para entender todo lo que vamos a ver luego a continuación. También después vamos a ver una parte, bueno, un poco sobre las tarifas y las rutas de los paquetes, dependiendo de los destinos y todo eso. Luego los servicios disponibles, ¿no? Que se podían agregar, como el expreso, valores declarados, bueno, y otras cuestiones. Luego vamos a ver el tema de paquetes por agencias, ya que el correo en muchos casos a ciertos destinos no iba y todos los paquetes iban por agencia. Algunos destinos iban por ambos medios, por el correo y por agencia. Bueno, hay distintos casos y vamos a verlo. También, como yo mostrara con la charla de paquetes domésticos, vamos a hacer una parte, bueno, del manejo de errores, ¿no? Porque, eh, por supuesto, este servicio, como cualquier otro, está propenso a errores, pueden suceder algunas cuestiones, entonces, y esto estaba previsto por el correo, así que vamos a ver cómo lo atendían. También vamos a ver unos documentos complementarios, digamos, más allá de que la mayor parte de lo que vamos a ver son boletines de expedición, ¿no? De los paquetes. Hay alguna otra documentación relacionada a ciertos envíos que también hacen a lo que es el servicio y vamos a verlos. Y luego, bueno, como saben, también siempre a mí me gusta ver otros aspectos, ¿no? Sociales, históricos y otras cuestiones que afectan al servicio, así que vamos a ver algunos efectos de la guerra, ¿no? Durante la Segunda Guerra, sobre el servicio. Y después, un último comentario, yo, bueno, algunas ideas, algunas cuestiones que estoy pensando yo a la hora de exhibirlo, con algunos problemas que tiene cada idea. A ver, bueno, se los comparto y tal vez ustedes luego me puedan decir qué opinan. Así que bueno, eso es un poco la estructura que vamos a seguir hoy. Y sin más, empecemos entonces. Algunos conceptos generales, como mencionaba. Es importante que no había una uniformidad en las tarifas hacia el exterior, es decir, no había una tarifa única por peso o para todos los países, sino que esto estaba basado, ¿no? En cada destino tenía un acuerdo particular y se determinaban las escalas de peso, los servicios disponibles, los distintos encaminamientos. Entonces, por ejemplo, para algunos países las escalas de peso iban de 5 en 5 kilos. Para otro país, las tarifas iban kilo por kilo. En algunos países, por ejemplo, aceptaban ser servicio expreso y en otros no. En algunos aceptaban valor declarado y en otros no. En algunos, por ejemplo, aceptaban contrarreembolso, pero con distintos valores máximos. Bueno, todo esto, como digo, como decía recién, no había una uniformidad, sino que eran acuerdos con cada país. Así que bueno, eso también complejiza porque sabiendo las tarifas de un país, tenés un paquete a otro y las tarifas que ya conocés no te sirven de nada para verlas de otro país. Y también, por ejemplo, estas condiciones, ¿no? Estas características podían variar en el tiempo, pero en diferentes momentos. Por ejemplo, estamos acostumbrados que con las cartas, tarjetas, los servicios certificados, expreso, todo eso, por lo general tienen periodos tarifarios y llega alguna fecha en el que cambian y cambian todas las tarifas para bueno, doméstico o al exterior. En cambio, en el caso de los paquetes, por ejemplo, a veces nos encontramos tarifas, por ejemplo, algunas tarifas a Suiza,
que permanecieron sin cambiarse por unos 20 años, y a otros destinos en los que variaban cada 2, 3 años. Así que tampoco era uniforme en ese sentido, digamos. La línea de vida, digamos, de las tarifas, las condiciones del servicio de paquetería para cada país es distinta en cada uno. También las dimensiones y pesos máximos aceptados dependían para cada destino. No todos aceptaban, por ejemplo, hasta paquetes hasta 20 kilos, algunos aceptaban un máximo de 5, de 10 o de diferentes dimensiones, y todo eso está detallado, ¿no?, en los documentos del correo. Lo que mencionaba antes, que algunos destinos pueden enviarse por el correo los paquetes o a través de agencia, con el contrato con contrato con el correo, o por ambas. También algunos destinos aceptaban múltiples envíos bajo una sola tarjeta o boletín de expedición, mientras que otros requerían una tarjeta por cada envío. Bueno, son un montón de características y cuestiones que afectan a todo el servicio y que, bueno, vamos a ver ahora un montón, ¿no?, en todas las piezas que vamos a discutir. Pero bueno, para que vean que esto no es uniforme, hay que ver cada país, cada destino, cada boletín de expedición uno a uno y analizarlo cada uno en detalle. Bueno, un poco para ver qué es lo que vamos a ver a continuación. Acá les pongo un ejemplo, ¿no?, de un formulario de paquete al exterior. En este caso es un paquete de 18 kilos. Van a encontrar siempre aquí abajo a la izquierda el peso, dirigido a Yugoslavia. Aquí abajo a la derecha van a encontrar siempre los encaminamientos. Este fue vía Dresde, con tránsito también en Budapest. Entonces siempre vamos a ver esta información siempre ahí arriba, el origen, ¿no?, la etiqueta numérica con el origen. Aquí abajo a la derecha, a la izquierda, perdón, el peso siempre, y en ocasiones anotan la tarifa aquí arriba. Y el encaminamiento también aquí abajo a la derecha, que a veces, aún para mismos destinos, puede haber múltiples encaminamientos diferentes. Bueno, esto es una presentación de muchos de los que vamos a ver ahora. Y como mencionaba antes, bueno, las tarifas y rutas, por supuesto, se determinan en base a una escala de pesos, a lo que luego, bueno, le pueden sumar servicios adicionales, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un caso de Suiza, y fíjense, incluso a Liechtenstein, que es otro país, pero lo consideran bajo la misma esfera, y pueden ver aquí que iba primera escala, bueno, hasta 1 kilo, y luego de 5 en 5. Estos son detalles de las dimensiones, ¿no?, de 150 centímetros de largo y alto, y por 3. Aceptaba Spergut, que son paquetes que tal vez son más voluminosos o que requieren algún manejo especial. Esto que dice ilimitado en alemán era el valor declarado, digamos, no había problema, no había límite en cuanto a lo que podían enviar. Y aquí a la derecha aclara otros servicios. El servicio expreso, 65 Pfennig, aceptaba valores con contrarreembolso hasta 800 marcos, y bueno, detalles. Y aquí abajo incluye otro recuadro con tarifas, que son envíos con Spergut, que eran los paquetes voluminosos, que tenían su propia tabla de tarifas, con la misma escala de peso, pero otros valores. Y bueno, este es un ejemplo simple de Suiza, es por lejos el destino más común. Y bueno, ven, como decíamos antes, paquete de Berlín a Zúrich con un peso de 10 kilos. Bueno, conserva el cupón aquí de la izquierda, que en ocasiones, bueno, si el remitente lo pedía, se lo daban como comprobante. El tránsito, el encaminamiento vía Basilea. Y como ven acá, esto extraído, ¿no?, de la hoja anterior, la tarifa hasta 10 kilos era de 2,80, que es lo que ven acá, 280, y lo que marcaban en crayón. Pero bueno, no todo era tan fácil como Suiza, como les decía antes. Suiza recién mismo iba de 5 en 5, poquitas tarifas, muy fácil. Ahora fíjense aquí Bolivia. Lo voy a ampliar un poco y fíjense, solo hacia La Paz y Oruro, solo, fíjense, van kilo por kilo todas las tarifas y ciertas dimensiones, y eso vía Bremen 5, la seguridad, y Nueva York, vía Hamburgo 7 y Argentina,
otras tarifas y otras escalas de pesos, fíjense. Y si seguimos con Bolivia, solo nada más que hasta Cochabamba, Potosí, Sucre, Tupiza, Uyuni y Villazón, lo mismo, kilo por kilo, otras tarifas. Y vía Hamburgo y Argentina, otra escala, otras tarifas. Y bueno, y así, fíjense el detalle. Incluso, miren aquí, solo hacia Puerto Suárez, un destino aislado. Diferente escala de peso, cada 5 kilos y otras tarifas. Así que bueno, como ven, hay para entretenerse, y cada destino es un mundo. Pero bueno, también no es tan fácil encontrar paquetes a Bolivia. Yo he visto uno, pero no del periodo que yo junto, lamentablemente. Pero son raros. Y ahora también otro caso, por ejemplo, el de Japón. Fíjense que yo puse acá, bueno, ¿por dónde lo mando? Que tenían, por ejemplo, múltiples enrutamientos. Y acá vemos uno a través vía la Unión Soviética, que tenía hasta un máximo de 5 kilos, solamente 2 escalas de tarifas, ciertas dimensiones permitidas máximas, un valor declarado máximo hasta 800, también puede ser vía Suiza, vía Hamburgo a 7, vía Hamburgo y Canadá, vía Bélgica, Inglaterra y Canadá, todos con distintas tarifas, como ven, distintas dimensiones permitidas, distintos valores de máximo de valor declarado, y bueno, los servicios permitidos aquí a la derecha. Y aquí vemos algunos ejemplos. Recién veíamos, bueno, una de las rutas posibles era vía Hamburgo 7 y Canadá. Si se fijan acá, este paquete que va de Ludwigsburg a Tokio, lo encaminaron acá arriba, dice Uber Hamburg, Canadá, y si tomamos las tarifas que estaban en el cuadro anterior, hasta 5 kilos, que es lo que pesa el paquete, era 7,70 marcos. Y que tenemos acá, 7 al dorso, y 45,25, 70, ¿no? La tarifa por esa ruta, vía Hamburgo, Canadá. Y acá tenemos otro ejemplo. Si bien no lo detalló el remitente explícitamente como anterior, podemos saberlo por el enrutamiento aquí abajo a la derecha, que dice Hamburgo 7. Y teníamos eso en los libros de tarifa. Hamburgo 7, hasta 5 kilos, 3 marcos con 50. Y bueno, este pesa 4 kilos 100 hacia Japón, vía Hamburgo 7, aquí van 3 marcos con 50. Pero bueno, ven como, y esto es una tarifa por esa ruta, o sea, se pueden conseguir las otras, y después con otros servicios, así que, pero bueno, también tampoco es fácil encontrar paquetes a Asia. Y bueno, pasemos ahora entonces a los servicios, ¿no?, adicionales que se podían sumar a estas tarifas básicas, ¿no? Porque lo que recién vimos era la tarifa básica en base al destino, el enrutamiento y el peso. Ahora, todo eso, bueno, se le puede sumar, por ejemplo, ponen acá el contrarreembolso con cierta tarifa, el valor declarado, el seguro silencioso, que es algo interesante, lo vamos a ver enseguida, el expreso, o sea, de recibo, una constancia, un certificado de envío, puede enviarse el paquete certificado a algunos países, existe un informe de no entrega, y también solicitudes de cambio de dirección o de retorno de paquetes. Eso es interesante, lo vamos a ver también luego. Y bueno, si bien aquí sí hubo alguna cierta uniformidad, porque digamos, las tarifas en este sentido de los servicios sí eran las mismas para la enorme mayoría de los países, es decir, el contrarreembolso era 40 para todos los destinos, el valor declarado lo mismo, pero bueno, había alguna excepción. Por ejemplo, el caso de Danzig, cuando fue Ciudad Libre, tenía sus propias tarifas, ¿no?, como vimos recién con los países, su tabla de tarifas, pero sin embargo, en cuanto a los valores de los servicios, estos, en vez de aplicar estos que eran los de los paquetes al exterior, aplicaban los domésticos, solo para Danzig. Así que bueno, siempre hay excepciones. Y bueno, veamos algún caso. Tenemos este paquete de Shopau a New York en el 36, que como ven tiene etiqueta certificada, registrada, Einschreiben, y este triangulito naranja, que es típico del contrarreembolso, y bueno, aquí tiene el valor de contrarreembolso, que son 19 marcos con 70. Entonces, si buscamos acá en esta tablita, que dice las tarifas a los Estados Unidos,
Esto pesaba 2,5 kilos, o sea que la tarifa hasta 3 kilos era de 3 marcos con 30, y si nos fijamos el valor del certificado y del contrarreembolso, antes, el reembolso eran 40 y el certificado 60, o sea, un marco más. Así que a esos 3,30 le sumamos un marco y tenemos 4,30, que es el franqueo que tiene aquí puesto. Y como mencionaba antes, bueno, está la excepción de Danzig, ¿no? Que a diferencia del resto de países tenía para los servicios las tarifas domésticas. Entonces aquí vemos los cuadros de tarifa, Danzig, paquete hasta 5 kilos, 80 pfennig, y acá el detalle del contrarreembolso, dice, fíjense lo que decía antes, para el exterior, digamos, 40 pfennig, y para el Estado Libre de Danzig, la Ciudad Libre de Danzig, 20. Entonces tenemos los 80 estos más los 20, tenemos el marco este que aplicaron acá de franqueo. Y bueno, y este sello de Danzig, que es de la aduana cobrada allí en destino. También teníamos bueno, este caso de, como les mencionaba antes, de Liechtenstein, que si bien es, por supuesto, un país independiente, en este caso, bueno, es tan pequeño, está al lado de Suiza, que acá en las tarifas lo incluyeron dentro de Suiza. Fíjense, Schweiz, Suiza, con Liechtenstein, tenía las mismas tarifas suizas, y acá tenemos este paquete de 13 kilos. Si se fijan, las tarifas hasta 15 eran 4, o sea, son 4 marcos, más, como hemos visto antes, era el contrarreembolso. Aquí la diferencia era que, por ejemplo, si se había pagado mediante este contrarreembolso mediante un giro postal al exterior, se cobraban 40 de la tasa fija y después un valor variable que era de 10 pfennig cada 20 marcos, ¿no? Del valor declarado. Entonces tenemos 40 de la tasa fija más 10, que eran cada 20 marcos, y este tiene 17,50, tenemos 50. Y eran los 50 que nos falta para llegar a los 4,50 que tiene. 4, ¿no? Por el paquete de hasta 15 kilos, más estos 50 del valor del contrarreembolso. Y bueno, y de paso, como pasó por vía Suiza también tuvieron una tasa de aduana, ¿no? Cobrada en Suiza. Otro servicio, el expreso. Aquí también está la diferencia entre Danzig y el resto de los países, ¿no? En Danzig, como ya mencioné antes, eran todas las tarifas domésticas, pero el resto de los países eran las tarifas al exterior. Y acá tenemos un paquete que tiene contrarreembolso, como los que veíamos antes, más expreso a Noruega, a Oslo. Y acá vemos también unas tarifas, vemos que había 2 encaminamientos posibles a Noruega, era vía Dinamarca y vía Hamburgo. Entonces, esta sabemos que fue vía Dinamarca porque va por Flensburg, que es una ciudad ahí muy, muy cerca de Dinamarca, y además por la tarifa, ¿no? Que nos dice, bueno, acá esta pesaba 3,5 kilos, y tenemos vía Dinamarca hasta 5 kilos, bueno, eran 2,90, y eran 65 del servicio expreso, más 50 del contrarreembolso, como el caso anterior, y bueno, nos da los 4 marcos con 5 pfennig que tenemos acá. Un paquete es lindo cuando encontrás varios servicios combinados, no es tan común, con contrarreembolso y expreso. También, además del expreso, tenían el urgente, Dringen, que la diferencia era que, por ejemplo, el expreso, tanto doméstico como internacional, lo que se hacía era, bueno, acelerar, ¿no? El tramo final, es decir, una vez que llegó a la sucursal destino, despachar a un mensajero, ¿no? Para que entregue lo antes posible el envío. En cambio, eso era el expreso, ¿no? Normal. En cambio, el urgente trataba de acelerar todo el camino. En este caso, al menos hasta la frontera alemana, porque bueno, luego, una vez que pasaba al otro país, ya el correo no se podía comprometer a que lo iban a seguir acelerando, lo que fuera, ¿no? Pero por lo menos hasta la frontera iban a usar todos los medios más rápidos posibles para llevarlo. Lógicamente, era un envío más caro, pero a diferencia del expreso, que por ejemplo una tarifa fija de 65 pfennig, los envíos urgentes tenían su propia tabla de tarifas,
como ven aquí abajo, donde, bueno, era esta D de Dringen, envío urgente. Entonces, acá tenemos este caso, a Italia, por el correo, hasta 10 kilos de 8,40 marcos. Bueno, este pesa 8 kilos, ¿no? De Nuremberg a Verona, Italia, vía Lindau, Romanshorn, en Suiza, con, bueno, estos 8,40 pagados, ¿no? Un paquete urgente. Son bastante raros también los paquetes urgentes al exterior porque, lógicamente, eran bastante caros, se encarecía mucho el servicio, así que no son fáciles de encontrar. Aquí tenemos otro, ya que era bastante común que se combinara el servicio expreso y el urgente, por las características que mencionaba antes, porque el urgente, el Dringen, aceleraba lo más que podía hasta la frontera, digamos, ya después nada. Y en cambio el expreso lo que aceleraba era justamente la parte que falta, es decir, una vez que llega a destino, despachaba un mensajero y que entre. Entonces, bueno, quien quería acelerar el punta a punta debía hacerlo de esta manera. Ya que tenemos enviado a Suiza vía urgente expreso. Acá tenemos también la tabla de paquetes urgentes a Suiza que tenemos. Hasta 5 kilos costaba 4 marcos con 65. Y a eso le sumamos los 65 pfennig que costaba el expreso y tenemos los 5 marcos con 30 que tenemos acá. Son 3 marcos de sello, 2 acá y 30. 5 con 30. También aceptaban valor declarado. Algunos países sí, otros no, y con diferentes límites. Acá tenemos un caso enviado a Brasil, que llegó por el vapor Madrid, donde pagan 8, 9,10 pagan. Entonces, ¿cómo era esto? Eran esta tarifa que ven acá, hasta 15 kilos, porque esto pesaba 12 kilos y algo, o sea, 8,50, más el valor declarado, que eran 30 del manejo y 30 hasta 500 gramos, perdón, hasta 500 marcos, son 60. Entonces tenemos los 8,50 más los 60, tenemos los 9,10 que vemos acá. Y también tiene estos sellos que seguramente, bueno, son de un depósito o una tasa en Brasil. Tengo que averiguar bien qué cobran, pero lo normal muchas veces era que cobran depósito. Otro ejemplo de valor declarado, en este caso a Dinamarca, con, bueno, valor declarado y control de divisas, que esto es muy común verlo en las cartas, no tanto en los paquetes. Pero bueno, desde el 33 hasta el fin de la guerra, toda esta época, era bastante común que se revisara la correspondencia para chequear, ¿no?, de que no hubiera divisas o algo. No es tan común en los paquetes. Y bueno, acá tenemos, por un lado, la tarifa no cierra del todo, parecía que sobran 5 pfennig, porque tenemos que la tarifa hasta 10 kilos era de 3 marcos, porque esto pesaba 9 kilos y algo, así que la tarifa hasta 10 kilos eran 3 marcos. Y después teníamos que eran 30 pfennig del manejo del valor declarado, más 30 hasta 500 marcos, o sea, tenemos 3,60. Pero acá tenemos 3,65. Entonces no queda claro tal vez si fue un error o que tal vez confundieron la etiqueta roja con la del expreso, que costaba justo 65 y daría exacto. No lo sé, son teorías. Pero bueno, estas son tarifas del momento que circuló la carta y bueno, pareciera que son en 5 pfennig, habría que indagar más. Y acá algo que mencionaba brevemente antes, que es un aspecto bastante interesante, que es el seguro silencioso. ¿Y esto por qué surgió? Pues resulta que había una lista de países que no aceptaban paquetes con valor declarado o aceptaban límites muy, muy bajos. Entonces se creó el seguro silencioso, que, bueno, de acuerdo al artículo 12 del Reglamento General del Seguro, el correo asumía toda la responsabilidad frente a pérdidas, daño o robo hasta un valor máximo de 1.000 marcos. ¿Y qué hacía? Claro, como esos países, esos destinos no aceptan valor declarado, el correo no podía ponerlo en las etiquetas de los paquetes o en las tarjetas, porque si no lo dejaba en evidencia. Entonces, no tenía que ser reconocible, por eso se lo llama silencioso.
Entonces, ¿qué se hacía? Se pegaba el franqueo correspondiente al seguro en un comprobante que se le daba al remitente, para que en el caso de que sucediera algo, se perdiera, hubiera pérdidas, algo, bueno, tuviera algo con lo que reclamar y que de todas maneras llegara disimuladamente hacia esos países que no lo aceptaban, ¿no? El valor declarado. Y entonces en la tarifa, en la tarjeta del paquete se anotaba el peso por peso, distancia, ¿no? El destino como normal, como normalmente, pero se ocultaba el valor declarado. Aquí tenemos la lista de países que no aceptaban paquetes con valor declarado, y estarán las tasas. Tenía una tasa de manejo de 30 Fenix fija, y luego la tasa por valor declarado fue cambiando en estos periodos. Primero era un marco cada 50 marcos, ¿no?, de valor declarado, y después fue 50 Fenix, ¿no?, a la mitad, cada 50 marcos. Y acá tenemos un ejemplo que va dirigido a Cabanal, cerca de Valencia, acá en España. Es un paquete de 4,5 kilos con un valor declarado por 100 marcos. Entonces, como hace el nombre, tiene que ser silencioso, no puede hacer esto revelado en el paquete, pusieron el franqueo aquí, ¿no? Que tenemos un marco con 30, que se corresponde, el marco con 30 son, como decíamos acá, 30 de la tasa de manejo y 2 veces 50 Fenix cada 50 marcos, o sea, un marco con 30. Entonces, bueno, de esta manera lograban ofrecer el servicio, el correo alemán, ¿no?, del valor declarado, ocultándoselo al correo de destino. También esto lo mencionamos al principio, los Sperrgut, que son mercancías voluminosas o que requieren algún manejo especial, ¿no? Y también tenían toda una tabla de tarifas aparte, y son muy raros de encontrar al exterior. Yo tengo 3 y he visto uno, 2 más, he visto muy poco en estos años. Y aquí tenemos un ejemplo de este paquete que va de Berlín a París, y si se fijan el contenedor dice un par de esquís. Entonces no era nada pesado, eran 5,5 kilos, pero seguramente era algo que requería un manejo especial, algo incómodo, entonces por eso lo consideraron un Sperrgut. Y si nos fijamos la tabla de tarifas, si bien aquí no la aclaran en el paquete, tiene que haber salido vía agencia Continental, porque bueno, justo la tarifa da perfecto en este periodo. Entonces, 5,5 kilos se pasa de la tarifa inicial, así que si está hasta 10, y eran 5 marcos con 40, que lo vemos acá, 5 con 40. Y la SP, que siempre se marcaba, o la SP de Sperrgut, o la palabra completa Sperrgut, o como fuera, pero bueno, había que indicarlo. Otro caso raro también son los paquetes aéreos al exterior. Y bueno, son bastante raros y difíciles de encontrar porque lógicamente era un servicio caro, sobre todo cuanto más pesado fuera el paquete, ¿no? Por supuesto. Porque esto se cobraba por peso. Entonces, bueno, no era un envío usual. Por general se encuentra mucho a países limítrofes y eso es raro encontrarlo a otros destinos más lejanos, precisamente por esto, porque era realmente un servicio caro. Y acá, bueno, tenemos este paquete, ¿no?, de Hamburgo a Stavanger, en Noruega, aéreo, con tránsito en Hamburgo, en Oslo y en Malmo, también por Suecia, pagado con la máquina registradora, ¿no?, por 6 marcos, paquete de 2 kilos. Entonces, bueno, acá antes habíamos visto la tarifa, una que fue vía Dinamarca, en este caso fue vía Hamburgo, que son 2,60, y sin embargo, la tarifa no cierra del todo. Yo tengo acá los boletines de correo, ¿no?, de este año, del 30, y aparecen acá esta tabla, ¿no?, con las tarifas de paquetes al exterior, y aquí en esta acá dice Norwegen, esta Noruega, y eran 2 marcos por el primer kilo, y después 50 Fenix por cada medio kilo siguiente. Entonces esto pesa 2 kilos, eran 2 marcos al primer kilo, y después 2 mitades más, 2 medio kilos más, eran un marco más. Así que eran 3 marcos. Entonces, bueno, no cierra del todo la tarifa, o hay que seguir indagando, así, porque salió vía Hamburgo, así que debería ser esta, 2,60,
pero tenemos 260 más 3 marcos, tenemos 560, acá dice 6, así que o hay algo más que no vemos o hay que seguir indagando, pero bueno, llama la atención porque estas son las tablas de tarifa de exactamente ese año, así que bueno, hay que seguir indagando. Otro paquete aéreo muy lindo, en este caso a Yugoslavia, aéreo y expreso, con un paquete, es un peso de 12 kilos, ya es raro, digamos, ya es mucho peso. Y si se fijan, bueno, si bien tiene acá este franqueo, tiene 14 marcos con 35 puestos en sellos, pero si nos fijamos acá dice 30,10 y acá 30,10, el franqueo total fue exactamente ese 30,10. Y lo aclara acá, escrito, que es lo que puse acá abajo, que dice franqueo pagado 30 marcos con 10. O sea, han pagado una parte con los sellos y el resto seguramente en efectivo. Pero bueno, como decíamos recién, un paquete cuanto más pesado, más caro. 30 marcos ya era muchísimo dinero ya para un envío. Y bueno, acá tenemos la tarifa, era un paquete entre 10 y 15 kilos de Yugoslavia, costaba 5,45, el expreso 65, y una sobretasa aérea fueron 24 marcos más, que ahí se fue, por supuesto, todo la mayor parte del porte, y totalizando los 30 marcos con 10. Y acá simplemente para mencionar otros aspectos, ¿no?, que puedan darse en el destino. Digamos, más allá de los costos, ¿no?, de origen, por peso, de destino, los servicios, también pueden haber algunos casos que se aplican en destino. Por ejemplo, el de la izquierda, que tenemos un paquete dirigido a Luxemburgo, donde a todos los envíos se les agregaban estos sellos de flete, era una tasa de 20 centavos de un flete interno en Luxemburgo. Entonces, bueno, el destinatario tenía que pagar eso, que era, bueno, eso era impuesto por Luxemburgo, digamos, el correo alemán no tenía nada que ver con esto, era una tasa de Luxemburgo, así que podía darse. A la derecha tenemos a Bulgaria, que también tiene los sellos que representan una tasa aduanera. Así que bueno, ahí dependiendo del país puede haber tasas aduaneras, pagos por mantenerlo en depósito, fletes como el de Luxemburgo, bueno, distintos casos. Y acá, bueno, pasamos a otra parte entretenida, que es la paquetería por agencias, ¿no?, que yo mencionaba al principio. Y bueno, esto, el correo alemán celebró, ¿no?, varios contratos con distintas agencias y servicios de transporte que podían realizarse, ¿no?, con tarifas especiales, a veces, muchas veces menores, a veces un poco más caras que las del correo, pero eran servicios más rápidos. Y a veces estas opciones, a veces era la única, por cuando, por ejemplo, algún paquete no cumplía las condiciones para ser un paquete del correo. A veces porque excedía alguna dimensión o porque excedía el peso. Por ejemplo, hacia algunos destinos el correo enviaba paquetes solo hasta 5 kilos. Si pesaba más tenía que ir sí o sí por agencia. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta esas cosas. Y bueno, como acá, claro, el franqueo cubría hasta el puerto de desembarco, ¿no?, o de intercambio de destino, por lo que el destinatario puede incurrir en otros gastos extras para recibirlo, como los que vimos antes. Y en la bibliografía se hace referencia a estas 6 agencias: Continental Agentur, con sede en Londres, Constantin Württemberg en Bremen, Transport AG en Hamburgo, SEA Nissen en Kaldenkirchen, Holland England Express en Kleve y Bangel and Loss en Emmerich. Pero yo creo que hay algunas más, yo he visto algunas evidencias de otras, así que creo que esto amerita seguir investigando. Y bueno, vamos a ver unos ejemplos. El caso típico de la agencia Continental son los paquetes a Inglaterra. Enviaba a Inglaterra, también enviaba hacia Irlanda con tarifa diferente, y también a Francia e Irlanda, a las dos, ¿no?, que es parte del Reino Unido, y a la Irlanda Libre. Entonces, bueno, como ven acá el paquete indica explícitamente a través de la Continental Agentur hacia Londres, y tenían también tarifas, por ejemplo, diferentes. O sea, había una tarifa para Londres y una tarifa para el resto del Reino Unido. La tarifa para el Reino Unido, para Londres, hasta 5 kilos era de
2,40, que es esta, y si vemos esta otra, va a Birmingham, y la tarifa era de 2,55, ya un poco más cara. Pero también a través, acá lo puse en manuscrito, Continental Aventura, acá arriba. Y acá lo que les decía recién, hacia Londres y ciudades en las cercanías, 2,40 la que vimos, y hacia otros sitios, ¿no?, en el Reino Unido, 2,55. Y también, bueno, mencionamos que tenía envíos a Francia, ¿no? Y aquí encontramos una, a París, vía, ¿no?, Agencia Continental, desde Nuremberg a París. Y acá tenemos la tarifa, también vía Agencia Continental a París, hasta 5 kilos, 2 marcos, que es lo que dice acá, 5 kilos, 2 marcos. La otra, Konstantin Württemberger, con sede en Bremen, ya hacía envíos a muchos países, como pueden ver, en todo el mundo, en África, en Asia, en América, bueno, por todos lados. Incluso algunos pocos en Europa, como bueno, Grecia, Holanda, Inglaterra, pero por lo general uno los encuentra fuera de Europa. Y acá tenemos un lindo ejemplo de este paquete al Cairo. Y si se fijan, acá abajo el encaminamiento decía vía Bremen 1 a través de Konstantin Württemberger, ¿no?, la agencia. También son bastante difíciles encontrar paquetes por agencia y encima, bueno, los destinos en África, Asia, etcétera, no son nada fáciles tampoco, así que son realmente difíciles de encontrar y escasos. Lindo paquete a Egipto. Otra compañía, Transport AG, con sede en Hamburgo. También, como ven, envía a muchos países, también por todo el mundo. Y acá, bueno, los que puse marca con asterisco podían entregar hasta 3 paquetes por tarjeta. O sea, un mismo boletín de expedición con hasta 3 paquetes, el detalle de hasta 3 paquetes. Y acá yo después me encontré yo un momento, pensaba que era una nueva agencia, esta Elkan & Co. Hamburgo. Después yo estuve averiguando un poco más y en realidad esta Elkan & Co. después, bueno, la que mostraba ante Transport AG fue adquirida por esta Elkan & Company, entonces bueno, pasó a ser parte de lo mismo. Entonces acá tenemos este paquete dirigido de Berlín a Christchurch, en Nueva Zelanda, vía esta Elkan & Company en Hamburgo, antiguamente llamada Transport AG. También bastante raro, bueno, el destino, ¿no? Los destinos en Oceanía también, digamos, son dificilísimos de encontrar. Yo tengo Australia y Nueva Zelanda, los más obvios, nunca vi siquiera a otro país de Oceanía. Y bueno, vía agencia, conozco este solo. Otra agencia, Bangel & Loss, que esta hacía envíos solo hacia Holanda. Esta es bastante común, por ejemplo, lo mismo que la agencia Continental, no, que iba a Londres. Esa y esta, Bangel & Loss, por ejemplo, eran más usadas que el correo en sí, que los envíos por correo directo. Entonces es más común encontrar paquetes a Holanda enviados por la agencia que por el correo directo. A mí me costó más tiempo encontrar una por el correo directo que por agencia. Por agencia tengo 5 o 6 y por correo una. Porque bueno, también la agencia era más barata en este caso. Y bueno, aquí tenemos este paquete de 12 kilos y medio, acá vamos a la tarifa, como dice, bueno, a Holanda, a través de Bangel & Loss, vía Emmerich, con hasta 15 kilos, 4 marcos. Y bueno, acá tenemos paso por Emmerich, vemos el enrutamiento, y acá le agregaban manuscrito Durch Bangel & Loss, ¿no?, a la agencia, con los 4 marcos que explicitaba acá. Otra, bueno, acá es el único caso en el que me fui del periodo que muestro, porque es el único caso que encontré, de esta agencia Seanissen, que vía Kallenkirchen, que también iba hacia Inglaterra, Irlanda del Norte. Y bueno, también pusieron acá dirigido a Londres, de Plauen a Londres,
vía no, Kaltenkirchen-Bissingen, donde estaba la agencia. Y esta no está listada en la bibliografía, bueno, pero yo me encontré este paquete que va de Viena, en ese entonces en Alemania, dice, bueno, a Chiasso, ¿no? En Suiza, pero si se fijan, bueno, acá arriba dice, ¿no? Mercadería destinada a Italia, a través de esta Continental Italo Express. Y bueno, por ejemplo, yo cuando me puse a investigar en un libro del correo, ¿no? Sobre la participación del correo alemán en la UPU, se hace referencia justamente a una agencia italiana vía Chiasso para fletes postales. Y se incluyen, bueno, las tarifas por este medio de Italia en las tablas de tarifas, acá que lo que vemos abajo. Vía Austria como paquete postal y vía Suiza y tren italiano para estas mercancías postales con otras tarifas. Y de paso, bueno, acá también es un lindo uso del valor más alto de esta serie que tiene los 5 marcos, que no es tan común de verlo. Así que bueno, un lindo paquete pesado de 19 kilos 200, destinado a Italia, vía Suiza, ¿no? A través de esta Continental Italo Express. Y también yo al principio mencionaba que, de igual manera que, bueno, yo comenté en su momento con la paquetería doméstica y que también colecciono allí, en esta internacional también podían darse errores. ¿Y qué pasaba? El servicio de paquetería alemán lo que hacía era que enviaba el paquete, digamos, el bulto, por un lado, y la tarjeta, el boletín de expedición, por otro, digamos, no iban juntos. Entonces, eso estaba propenso a que se dieran unos errores, que hoy se perdiera o uno o el otro. Llegara el paquete y no llegara la tarjeta, o llegara la tarjeta y no llegara el paquete, y bueno, que se dieran esas cuestiones. Entonces, por ejemplo, si llegaba el paquete pero no llegaba la tarjeta, se pedía, se reclamaba y el origen generaba esto, not packet carte, que not es de emergencia, una tarjeta, boletín de expedición de emergencia, duplicado, y lo enviaba nuevamente al destino para que tuviera el paquete, ¿no? La tarjeta que hacía juego con el paquete. Y aquí vemos una de Karlsruhe a Cherbourg, en Francia, donde se envió esta tarjeta de emergencia a Francia. Y bueno, acá vemos que llegó a Cherbourg, dice Cherbourg, 9 de agosto del 26. Así que bueno, también es bastante raro de encontrar esto en el servicio del exterior. El doméstico, si bien no abundan, se ven, pero en el exterior son bien raros. También pueden darse algunos errores en las tarifas. Es interesante también. Por ejemplo, acá vemos este envío de Berlín a Zagreb, en Yugoslavia, donde, bueno, era un paquete 9 kilos 900, casi 10, habían cobrado 4 marcos con 25, lo han pagado solamente en efectivo y por eso pusieron esta marca de Gebührbezahlt, ¿no? De porte pago, vía Dresde, ¿no? Y tránsito en Budapest, y si se fijan esta marca de acá arriba, violeta, que es la que amplía a la derecha, dice que en Dresden, o sea, en el tránsito, se cobraron estos 5 Pfennig que faltaban porque la tarifa en ese momento ya era 4,30, no 4,25, había cambiado hace poco. Entonces ha sido un error cuando recibieron el paquete, ¿no? Se han confundido la tarifa y lo aceptaron. Y detectaron la falta en tránsito, en Dresde. Y entonces lo que hicieron fue enviaron una notificación, una factura, por esos 5 Pfennig a la sucursal de origen en Berlín, para que ellos luego vayan al remitente y le cobren los 5 Pfennig que faltan. Entonces, eso era procedimiento normal a veces en estos casos de la paquetería cuando se detectaba en tránsito o en destino, ¿no? la deficiencia. Y también al principio yo mencioné que vamos a ver algunos documentos complementarios, ¿no? Porque si bien lo grueso, lo que vemos, ronda alrededor de los boletines de expedición, hay otros documentos que también hacen al servicio de paquetería, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, este caso, que es una demanda de modificación de dirección de un paquete, que puede enviarse vía postal o telegráfica. En ambos casos, la tarifa que se cobraba era el equivalente al costo de una carta certificada al exterior.
En este periodo en Alemania, la carta al exterior costaba 25 Pfennig, hasta 20 gramos, y el certificado 30, así que eran 55, que es lo que vemos acá. Y en este caso, es un pedido de cambio de dirección para 6 paquetes enviados a Shanghái desde Rathenau en mayo del 33. Bueno, acá aclara, bueno, la nueva dirección y la vieja. No sé por qué habrán reclamado, porque casi parece lo mismo, ¿no? De Chase Bank Shanghai y de Chase National Bank Shanghai. Parece casi no haber diferencia, me cuesta que a veces que se confundieran, pero bueno, como sea, lo pidieron, el remitente solicitó cambiar la dirección, y acá dice, bueno, las colis, ¿no? Las encomiendas, las six colis, o sea, 6 encomiendas, y acá le detallo los números del 785 al 790, enviada, bueno, en esta fecha de Rathenau, bla, bla, bla. Y bueno, las marcas de Shanghái. Así que bueno, reclamaron vía postal para que cambien, digamos, antes de que lo entreguen, que cambien la dirección de estos paquetes allí en Shanghái. También no son comunes estos de encontrar. Y dijimos que puede ser vía postal o telegráfica. La que vimos recién era vía postal, acá tenemos una vía telegráfica, dicen reclamación por vía telegráfica, acá arriba. Y este es similar, también piden un cambio de dirección, y ahí se van acá, firma, bla, 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 bueno, detalla la firma, la dirección vieja y la nueva, la misma tarifa de 55, como una carta certificada del exterior, y en este caso, bueno, es por el reclamo de un paquete con valor declarado de 101,45 marcos, que se envió por avión y expreso. Ojalá hubieran podido encontrar el paquete que hace juego con esto, me hubiera encantado, con valor declarado expreso y vía aérea. Lamentablemente solo tengo esto, pero de todas formas es raro y es lindo. Así que bueno, esta es la otra contrapartida. Vimos la postal y esta es la telegráfica. También existía la chance de pedir el retorno de un paquete, digamos. Los motivos, bueno, los sabrá el remitente, tal vez se arrepintieron o la persona se había mudado o lo que sea. Entonces, bueno, pedían el retorno al sucursal destino antes de que lo despachen. Entonces se enviaba este documento con la misma tarifa de 55, y este es un pedido de retorno de un paquete enviado a Finlandia el 21 de enero del 27. Detalle, bueno, se envió de la sucursal Berlín C1, el paquete con número 361, tal fecha, bla, bla, bla. Y bueno, piden que retornen ese paquete. También bastante raro. Otros casos, por ejemplo, yo encontré estos documentos, ¿no? Que es un envío de duplicados de boletín de expedición, en este caso de Hamburgo y de Bremen, hacia Boston. Yo creo que puede estar relacionado con los documentos que mostraba antes, ¿no? Lo de las tarjetas perdidas que emitían esos duplicados, ¿no? Esa tarjeta de emergencia. Yo creo que pueden ser aquí como que enviaban esos duplicados que habíamos antes. Es mi suposición, tengo que seguir investigando el tema, pero bueno, es lo que yo supongo con esto, ya que envían justamente duplicados de tarjetas hacia el destino en el exterior, ¿no? Pero bueno, lindo documento también. Y lo he mencionado a la pasada a veces antes, que existía la chance de que si el remitente pidiera un comprobante por el despacho, ¿no? Por el envío de un paquete al exterior. Y eso tenía una tarifa de 10 Pfennig. Y el documento era este. Bueno, fue a veces cambiando un poco el formato, ¿no? Con los años, pero la tarifa era siempre la misma. Entonces se metía este documento con la información básica del paquete, el destino, la ciudad, bueno, el peso, la tarifa de Pfennig, ¿no? El matasellos y todo. Acá tenemos un lindo ejemplo, envía uno a Rumania, el del medio a Rangún, en Birmania, y este otro a Tesalónica, en Grecia. Y otra parte, acá interesante también, que ustedes saben, bueno, a mí siempre también me gustan estos aspectos, ¿no? Históricos, sociales, ¿no? Y los efectos de la guerra, estas cuestiones, así que vamos a ver algunos casos. Tenemos este paquete, ¿no? Que salió de Birkenau a Le Havre, en Francia, en la Francia ocupada inicialmente,
Pero bueno, esto fue enviado el 22 de noviembre del 44, luego de la liberación de Francia. Entonces ya se había cortado la comunicación entre ambos países y por eso fue que retornaron este paquete, ¿no? Suruk Retour llegó hasta Metz, que estaba en la Lorena ocupada por los alemanes, pero bueno, no siguió curso porque, bueno, ya había sido liberada y cortaron comunicaciones. Otro caso similar, pero antes de la liberación de Francia. Este iba dirigido, ¿no?, hacia la Francia libre, digamos, ¿no?, la Francia de Vichy, que bueno, que si bien simpatizaba con el gobierno nazi, era un gobierno de títere y todo, algunas veces tuvo algunos problemas y se interrumpió el servicio con la Francia libre. Entonces aquí tenemos este caso, enviado en septiembre del 43, o sea, antes de la liberación de Francia, de la Francia ocupada, que se retornó a origen porque, bueno, no estaba permitido los paquetes hacia la zona libre. Otro caso interesante del el levantamiento de Varsovia, como saben, ¿no?, en el gueto de Varsovia, y acá tenemos este paquete enviado desde Gießen, en Alemania, hacia Varsovia, justamente, el 25 de julio del 44. Y el levantamiento de Varsovia comenzó el 1 de agosto, o sea, unos pocos días después. Por lo que cuando el paquete llegó a Polonia, el levantamiento, digamos, estaba ahí en llamas, en pleno apogeo, por lo que el paquete no se pudo entregar, que es esto, un Sustelbar, no se pudo entregar, y lo retornaron. Y volvió a Gießen el 19 de agosto. Es decir, bueno, por unas cuestiones también sociales, digamos, por este levantamiento en Varsovia, no se pudo entregar este paquete y se retornó. También, lógicamente, en la guerra surgen estas cuestiones, ¿no?, de los envíos a prisioneros, que los hay de la Cruz Roja y otros que no. Acá vemos dos, el de la izquierda, que se hizo un envío de la Cruz Roja desde Alemania hacia un prisionero, ¿no?, alemán en Washington, como bueno, la censura norteamericana, y bueno, por supuesto, el libre deporte, ¿no?, los envíos a los prisioneros de guerra. Y el de la derecha, en realidad esta es la etiqueta que iba pegada en el paquete en sí, y va dirigido a un prisionero de guerra en Francia. También libre deporte, libre and free. Por supuesto, otro aspecto de la guerra fueron los campos de concentración, y que también enviaron su correspondencia. Ya vimos algo la otra vez con la charla de Dachau. Acá tenemos un paquete enviado por la administración, ¿no?, del campo de concentración de Auschwitz hacia Lublin, en el gobierno general de Polonia, con esta marca administrativa del campo. También otro aspecto interesante son los cambios de frontera que se dieron, lógicamente, con las ocupaciones y todo eso. Entonces se daban casos como este, que es un envío de Klagenfurt, en ese entonces Alemania, pero que antes y hoy en día pertenece a Austria, y dirigido a Ljubljana, que hoy es parte de Eslovenia. En este momento era Italia, tocó por Italia, y antes de la guerra era Yugoslavia. Entonces, este paquete, por ejemplo, antes de 1938 habría sido un paquete de Austria y Yugoslavia, pero por la circunstancia de la guerra terminó siendo un paquete de Alemania e Italia. Y con esta tasa también de depósito allí en Italia. Otro caso similar. En este caso, como saben, bueno, en el 38 Alemania anexó los Sudetes, ¿no?, esa parte de Checoslovaquia, a su territorio, y luego, bueno, Checoslovaquia siguió existiendo como tal un tiempo cortito, luego se creó el protectorado de Bohemia y Moravia. Entonces se van estos casos también. Por ejemplo, este es un envío desde Brux, que es una ciudad en los Sudetes que se anexaron a Alemania, dirigida a Pilsen, en Checoslovaquia. Entonces, bueno, como un formulario al exterior y con tarifas de envío al exterior. Y este envío 2 meses antes habría sido un envío doméstico dentro de Checoslovaquia. Pero bueno, por cuestión de la anexión y todo eso, termina siendo un envío al exterior.
también, por supuesto, surgieron nuevos destinos, ¿no? Con la disolución de Yugoslavia, apareció Eslovaquia, apareció Croacia, también con las ocupaciones alemanas en el Báltico apareció Ostland, parte de Letonia, Lituania, bueno, parte de varios lugares. Entonces, bueno, tenemos eso, aparecen nuevos destinos para los que el correo tuvo que definir tarifa, los servicios permitidos, etcétera. Pero en este caso fue más fácil porque al ser, bueno, ocupados por Alemania como Ostland, o un gobierno títere como el de Eslovaquia, bueno, se alinearon fácilmente, ¿no? Las tarifas a las alemanas. Y también me pareció interesante mostrar algunos casos simpáticos, digamos, ya esto lo voy a mostrar rápido, pero para ver algunos destinos interesantes que he encontrado. Acá tenemos este paquete de Verden en Alemania a Groenlandia, destino súper raro, si se fijan. Dice acá Copenhague, pero dice Sur Weiter Befordern a Groenlandia, o sea, para que luego sea enviado a Groenlandia. Bueno, destino rarísimo, es el único paquete que he visto a Groenlandia. Chipre, también muy raro, no es mío, digamos, la imagen es medio mala, pero bueno, también destino raro, si bien está dentro de Europa, que la mayoría de los destinos son relativamente comunes, bueno, Chipre no lo es. Bueno, aquí tenemos este paquete de Leipzig a Limassol, en Chipre, también muy lindo. A Sudán, que lo voy a ofertar en breve, es una subasta que está en curso, así que con un poco de suerte, dentro de no mucho, podré llegar a decir que este es mío, pero bueno, tengo que ganarlo todavía. Pero también, destino muy, muy raro. En general, los destinos a África, Asia, Oceanía son raros todos, algunos más que otros. Pero bueno, Sudán seguramente es muy raro, lindo paquete. Este es mío también, a Eritrea, de Leipzig a Asmara en Eritrea. Y acá arriba interesante, pues se le ha caído un sello, pero no fue culpa de ningún filatelista ni del tiempo a nada. Se ve que se ha caído durante el viaje del paquete porque le han agregado acá, bueno, Pelende que dice, bueno, no sé dónde, en Lindau, claro, acá en el tránsito, se cayó el sello en Lindau y le agregaron la anotación el correo para que no lo multen. Entonces, bueno, interesante también eso, así bueno, le falta un sello, pero no fue por descuido, digamos, fue parte del viaje de la carta. Así que en este caso, bienvenido sea el sello caído. Australia, otro que tengo, este paquete, ¿no? De Kendler a Melbourne, también vía Suiza, US Spice, a Sudwest África, hacia Omaruru, en Sudwest África, también lindo paquete. Y acá también me pareció digo, incluir a veces que nos olvidamos por ahí algunos aspectos temáticos. Hace un tiempo me compré este paquete que va a Suiza, que ven que tiene esta marca roja que dice Fleisch, que es carne en alemán. Y yo creo que puede llegar a tener interés temático porque no es casualidad, digamos, esa marca, sino que, por ejemplo, acá puse un extracto, ¿no? de uno de los libros del correo, en alemán por supuesto, pero acá habla de que paquetes con carne, o con cosas vivas, o aves de corral no vivas o muertas, o que tiene plantas vivas, etcétera, requieren que una marca roja que diga flesh, carne o plantas o lo que fuera. Entonces, como hay una indicación concreta, ¿no? de las regulaciones del correo, todo, de poner esta marca sobre la carne, me pareció que podía llegar a ser de interés temático, dado que la marca tiene un soporte regulado, digamos. No quería dejar de mostrarlo, también bastante raro. Imagínense hoy en día enviar carne por correo, ¿quién se anima? Y por último, para ir cerrando, yo, como les decía, yo bueno, ya tengo bastante material de esto, pero me estoy debatiendo en varias cuestiones sobre cómo poder exhibir este tema, porque hay varios problemas. Por ejemplo, el primero, bueno, es el balance entre los continentes.
el 95% de lo que uno ve es todo destinos en Europa. Encontrar paquetes a países africanos, asiáticos, de Oceanía, o incluso muchos de América, es realmente difícil. Yo debo tener 200 y pico de paquetes dentro de Europa, y debo tener, no sé, unos 30 entre el resto de los otros continentes. O sea, la diferencia es muy, muy grande. Cada tanto consigo alguno que otro a destino fuera de Europa, pero es con cuentagotas realmente. Entonces, si yo quisiera exhibir algo, digamos, sobre todo el mundo, el desbalance sería brutal. Entonces, bueno, yo ahí tuve la cuestión de, bueno, tal vez puedo hacer un exhibing solo de paquetería dentro de Europa. Y ahí me topo con otro problema, porque por ahí hay muchos aspectos entre tarifas, servicios, enrutamiento a cada destino, etcétera, que por ahí no podría ahondar con cada destino porque no, tampoco me entrarían para todos los países de Europa. O otra opción sería que, por ejemplo, haga un exhibit sobre un solo país, digamos, sobre un destino, pero ahí sí en profundidad, con todas las tarifas, los servicios, con los errores, las rutas, todo, bueno, explotando al máximo un solo país. Esto sería accesible de hacer con algunos países, ¿no? Como Suiza, Francia, Bélgica. Obviamente, si lo quiero hacer con Tonga, me muero de la angustia, ¿no? Es imposible. También podría hacer, no sé, un exhibit, por ejemplo, solo de paquetes por agencias. Sería interesante también. Pasa que muchas de las agencias iban justamente a África, Asia, Oceanía, porque también es un infierno conseguir las piezas. Otra opción que yo pensé, que es por la que me estoy inclinando más últimamente, es hacer, ahí sí, de destinos de todo el mundo, solo con foco en las rutas. Esto de las rutas, por ahí, sin ahondar tanto en las tarifas y otras cosas, pero sí nada más que en las rutas. Pero acá el problema que me topo también, bueno, va a ser complicado elegir, conseguir destinos a África, Asia, etcétera. Y también el último punto que menciono, me falta mucha documentación para la parte de las rutas. Porque, por ejemplo, el correo alemán en esa época tenía publicaciones mensuales con todas las salidas de barcos y aviones de ese mes. Entonces, eso, bueno, es lo que necesito obviamente para determinar perfectamente, ¿no? Las rutas y la salida de todos los paquetes. Pasa que eran una por mes y yo estoy haciendo un periodo del 24 al 45, así que necesitaría 200 y pico de estas publicaciones, que no se venden, no están por partes en algunas bibliotecas, así que bueno, tengo que trabajar mucho en conseguir esto. Hay otros libros también en relación al paquete, que era el paquete post-bug anual, que van actualizando con tarifas y cambios y todo. El que viene en Tafel fue paquete, también con las tarifas para paquetes, que a veces pueden salir varios por año si cambian las tarifas, a veces uno solo. Y también otro libro de las tarifas aéreas. Pues yo tengo bastantes boletines del correo alemán que a veces están algunas tarifas, otras no, y porque tenían estos libros aparte, y en los boletines y eso hacen referencia a estos libros. Y bueno, chequea el libro de tarifas para paquetes aéreos, y bueno, no lo tengo. Así que bueno, por eso lo que yo mencionaba al principio, que bueno, por ahí voy a aprovechar el viaje a Essen, a ver si me hago una escapada a Düsseldorf y puedo conseguir alguna de esta documentación para poder seguir ahondando, ¿no?, en la investigación. Pero bueno, son los problemas con los que me topo. Y bueno, ya para cerrar, le dejo un poco la bibliografía. Bueno, lamento decirle que obviamente está todo en alemán. Ahí, si alguien quiere ahondar en esto, no hay alternativa. Y bueno, este autor, Paul Jürgen Hüske, escribió varios libros. Este es el primero, las tarifas hacia Europa, desde Alemania hacia Europa, del 33 al 45. También escribió otro más general, ¿no?, sobre el correo postal, donde hace algunas referencias a paquetes. Este libro del correo que yo tengo, de las tablas de tarifas y otros servicios asociados, ¿no?, a la paquetería hacia el exterior. También, bueno, los boletines del correo alemán que tengo. Y yo conseguí también una vez, de muchos años que me faltan, ¿no?, desde el 24 hasta el 39, conseguí en una revista alemana que era esta de Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel, que venían
que era una publicación comercial, ¿no? de ese periodo, pero que incluían siempre las tablas de tarifas para paquetes, porque sé que, bueno, esta organización hacía envíos al exterior y lo incluían las tarifas. Y con esas tablas yo me pude ayudar mucho para, digamos, de desatar las tarifas, ¿no? de muchos de los paquetes que tengo. Y bueno, eso era todo por mi parte. Espero no haberme extendido mucho, creo que más o menos estamos en tiempo. Y bueno, de mi parte no nada más que agradecerle su tiempo, ¿no? Su presencia y como siempre ahora quedo a disposición de ustedes por cualquier pregunta que puedan tener. Gracias a todos. Gracias, Fernando. No, por favor. Gracias, Fer. Muy bueno. No, a ustedes. ¿Preguntas por ahí? Yo te quería consultar, Fernando, el Sí. tema de los Dringens. ¿No hubo Sí. nunca algún convenio con algún país para que se acelerara no solamente hasta la frontera alemana, sino que hiciera todo el trayecto y que fuera recíproco, obviamente, por ahí el servicio de si venía un paquete de otro país hacia Alemania, que fuera realmente urgente que se manejara de esa manera? Bueno, para eso habría que también, bueno, por ejemplo, del lado alemán yo no he encontrado un contrato así. De hecho, como digo, menciona explícitamente lo que yo decía, de que se encaran hasta la frontera. Claro, por eso. Menciona concretamente eso. Habría que ver, bueno, también justamente después los boletines todo de otros países, ¿no? A ver si menciona algo concreto. Pero si del lado alemán mencionan eso hasta la frontera, por lo menos no creo que haya o yo no lo he encontrado. Tendría que indagar si en algún otro periodo tal vez lo hubo, porque bueno, en este yo hablé, ¿no? Del 24 al 45, tal vez hubo algo así como lo que decís antes o después, pero ahí ya lo ignoro. Pero por lo menos en este periodo ahí es explícito el correo alemán que dice hasta la frontera. Así que no creo que lo haya habido. Habría que indagar en otro periodo, pero en este no creo. Bien. Jorge. Muy interesante charla. ¿Qué tal, Jorge? Gracias. ¿Qué tal? Yo he visto algunas veces varios de estos papeletas, principalmente de Europa, como tú los acabas de presentar. Y una de las cosas que me llamó la atención de lo que estabas mencionando es la complejidad que tendría pues el encargado de la oficina de correos, pues para saber qué ponerle. Esa es una pregunta. ¿Cómo le hacía a esa persona? Y la siguiente es, tú constantemente has estado mencionando que pues enviar paquetes no es muy común, pero tú tienes una gran colección de esto. Supongo que han sido un trabajo de años, pero la pregunta va más dirigida es, si Alemania siempre se ha destacado, y todavía a la fecha, y eso tú lo sabes muy bien, por tener mucha correspondencia a países raros, ¿sí? Entonces, juntar todo esto, pues debe de implicar, pues, algunas tareas más que todo estar presente y estar ahí. ¿Qué tareas esto te ha llevado pues, a cómo hacerte este material? Ok, perfecto. Bueno, primera parte, lo que decía, bueno, de la complejidad, ¿no? Que esto implicaba para el empleo postal, porque de repente, bueno, si alguien iba con paquete a Suiza, eso era fácil, era el destino más común, deberían enviar 70 millones por día, se deben saber de memoria las tarifas. Ahora, caía alguien con un paquete para Timor, y así, ¿qué hago con esto? Pero por eso, bueno, estaban los libros que yo mencionaba, tenían múltiples libros, como digo, no era uno solo, tenían un libro específico para las tarifas de paquetes, donde está ordenado país por país, tiene las tablas de tarifas básicas, tiene los servicios permitidos para ese país, como expreso, contra reembolso, lo que fuera, con los valores de cada uno, los distintos enrutamientos, porque a veces podía pasar que si, bueno, por ejemplo, Japón tenía 6 encaminamientos posibles con todas tarifas diferentes. Entonces, por ahí puede ser que viniera el remitente y dije, bueno, ¿cuál es la vía más rápida? O, no sé, o la más barata. Tal vez no le importaba cuánto demorara, pero quería pagar menos. Entonces, por eso el empleado tenía estos libros a disposición para decir, bueno, a ver, la vía más rápida es la que va vía Hamburgo 7 e Inglaterra. Y él tenía las listas incluso de los barcos que salían y todo. Entonces puede decir, bueno, mire, hay un barco que sale
lunes a las 10 de la mañana dirigido hacia toda esa zona, no sé. Entonces tenía toda esa información para dar el empleado, pero por supuesto, bueno, como digo, era muy complejo, tenía muchos libros para consultar, era el de las tarifas, tenía los boletines con la salida de los buques y aviones mensuales, tenía otro libro con las tarifas de los paquetes aéreos, así que bueno, era realmente complejo. Por más costumbre que tuviera el empleado, digamos, era realmente complejo. Y eso en cada oficina, porque mencionaste algunas oficinas pues, realmente pequeñas de Alemania, o sea, esa cantidad de material. Sí, estaban, los tienen en todas las oficinas. Yo ya he visto a veces, las raras veces que aparece alguno a la venta, a veces vos ves que el libro dice Berlín C7 o Lindau, no sé, de una sucursal concreta el libro. Digamos, se imprimía la imprenta del Reich, ¿no? La Reichdruckerei, los imprimía y los enviaba, ¿no? A todas las sucursales. Como digo, puedes identificar, ver cuando aparece un esto que dicen de tal sucursal, y en las páginas adentro dice Breslau, C7, no sé, Claro. el que sea. Así, pero sí, realmente era complejo, digo, imagino que ciertos destinos comunes ya los deberían tener súper aceitados, digamos, los empleados, pero deberían, de repente, que hay un destino más raro, o alguien te decía, quiero enviarlo contra reembolso y urgente vía Suiza e Italia y no sé qué, y bueno, ahí ya recalculando, o sea, a ver qué fue lo que me pidió. Por eso tenía mucho soporte, ¿no? Documentación con todo el detalle. Y Claro. después, bueno, lo que me has dicho bueno, de cómo yo fui consiguiendo, ¿no? Estas cosas, me ha pasado, yo siempre digo, esto fui investigando y consiguiendo piezas a la par. A veces, bueno, primero fui comprando, ¿no? Haciendo búsquedas, fui comprándome todo lo común, destinos fáciles, Suiza, Bélgica, ¿no? Lo que parece a toneladas, eso es fácil, entonces en esos casos lo que hice fue ahondar, ¿no? Decir, bueno, me compré todas las distintas tarifas a Suiza, después lo busqué con servicio expreso, lo busqué con reembolso, digamos, fui en esos países más accesibles, fui ahondando mucho en tarifas, en servicios, en correspondencia aérea, etc. Con otros, como decís, África, Asia, eso, hay que agarrarlo lo que venga, lo que aparezca, digamos. Uno no se puede dar el gusto de decir, bueno, voy a ahondar con tarifas a Tailandia, ¿no? Eso no existe, con suerte si encontrás uno. Entonces, eso hago búsquedas, yo en eso soy como bastante obsesivo, busco muchas veces por semana, a veces varias veces por día, todo, por varios medios, busco en Filasearch, en eBay, en Del Campe, en varias páginas específicas de distintos países, incluso a veces en subastas, buscaba en subastas asiáticas, en subastas algunas créditos sudafricanas, cuando busco destinos en esos lugares para encontrar, porque esos destinos son los más esquivos. Yo voy a Oceanía, por ejemplo, tengo 3 paquetes nada más, 2 a Nueva Zelanda y 1 a Australia. Encima, bueno, los países más obvios, ¿no? Encontrar otro de Oceanía aún más difícil. De África tengo 2, tengo Eritrea y tengo Sudeste África, que hoy es Namibia. Cosas así. Asia tengo, por suerte, Japón por 3 encaminamientos diferentes. Y tengo la Turquía asiática. Turquía es un caso interesante porque tiene 2 tarifas, una tarifa para la parte europea de Turquía y otra parte para la asiática. Entonces tenés 2 tarifas. Tengo paquete de los 2. Pero entonces, bueno, es buscar constantemente. Yo ahora justo en un día y monedas cierra en eBay un paquete a las Indias holandesas. Y estoy esperando, bueno, le voy a tirar con todo lo que puedo para asegurármelo, ¿no? Porque destino en Asia también son rarísimos. Y el paquete a Sudán que mostré también cierra a mediados de abril, así que también trataré de tirarle con lo que pueda, pero sé que también va a ser buscado por otro, digamos, me lo van a pelear. Así que puede ser mío o no, no lo sé. Pero cada vez que aparece uno de esos, el problema es eso, de no pasan desapercibidos y se pelean. Digamos, hay gente que lo busca por el paquete por destino, hay gente que lo busca porque puede tener un franqueo muy grande y le sirve para una colección de tarifas o para una colección tradicional mostrando un múltiple lindo de algún sello, yo qué sé. Pero entonces se suele pelear por varias personas siempre. Pero digamos, son realmente difíciles, como decía recién, la desproporción, ¿no? El balance entre los paquetes a Europa y el resto de los continentes es brutal. Yo digo, tengo 200 y pico de paquetes dentro de Europa
debo tener, no sé, 20 hacia América, y después tengo 2 a África, 3 a Oceanía, creo que 4 a Asia y listo. Entonces, digamos, por eso yo digo que si aspiro a mostrar algo de todo el mundo, o me va a llevar 20.000 años, ¿no? Porque el desbalance es inevitable, ¿no? Por más ganas que yo le ponga, nunca va a quedar balanceado el resto de los continentes con Europa. Así que bueno, voy haciendo lo que puedo. Ese material es elusivo siempre, ¿verdad? Yo lo he visto en México, que hay algo, no tanto como esto, que es elusivo y de otros países también. Yo que colecciono la sembradora, que aquí ya la presenté, de ese material tengo muy poco, muy poco, incluso de la misma Francia. No, sí, por eso esos destinos son raros desde Alemania, desde Francia, de todos lados, digamos, siempre aquí hay mucha gente que colecciona también tarifa o incluso correo aéreo de sus países de otros lados, y también, digamos, los destinos en Asia, África, Oceanía siempre son esquivos, y los paquetes creo son aún menos comunes que las cartas. Claro. Entonces, bueno, es armarse de paciencia y cuando aparezca uno, sacudirle con todo lo que se puede. Y a veces se gana y a veces se pierde porque está todo el mundo esperando lo mismo. Cuando aparece uno nos sacamos los ojos, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues mucho éxito. Muchas gracias por tu charla. No, gracias a ti. Mauricio. Fernando, muy interesante la charla. Gracias. O sea, nos mostraste algo que nunca habíamos, bueno, por lo menos yo nunca había visto todo esto y claro, esta complejidad de tarifas, increíble. Y ahí va mi pregunta, viendo ese ejemplo que mostraste de Bolivia, ¿esa complejidad de tarifas es común en muchos países o solo son ciertos los que tienen esa complejidad de destinos? Y me imagino el dolor de cabeza del pobre empleado postal alemán, queriendo saber dónde quedaba, o sea, alguna localidad era cercana una a otra para saber con cuál cobrarle. No, bueno, sí, por supuesto. Por un lado, sí, hay bastantes países que tienen así, incluso hay peores que el que mostré de Bolivia. A Estados Unidos, peor aún, hay como 3 páginas de tarifas hacia Estados Unidos. Y en cuanto a los destinos, y eso la ciudad, porque, bueno, en el caso de Bolivia, por ejemplo, mencionaba ciudades específicas, era La Paz y Oruro, tal lugar. Entonces, en los libros de tarifas, uno que yo tengo, al final incluye una lista por países con las distintas ciudades de cada país y las zonas en que están, todo para que también pudiera chequear eso el empleado. Dijeran, porque obviamente el empleado no tenía por qué conocer en detalle las ciudades bolivianas. ¿Por qué la va a tener que conocer? Entonces tenía eso, para consultar eso al final del libro, tiene una lista por países con todas las ciudades a las que aceptaban, a las que envían la correspondencia. En base a eso, luego podía decir, bueno, decía, bueno, a ver, quiere enviar a Oruro, yo qué sé. Se fijaba en la tabla que yo mostré y dice, a ver, Oruro, tanto, tal peso, tal tarifa. Y se puede, le querían mandar, no sé, con valor declarado, eso, bueno, le sumarían lo que fuera. Pero realmente era complejo. Sí. Y hay destinos que son mucho peores que lo de Bolivia. Estados Unidos es mucho peor, y hay otros que también que tienen 3 tablas de tarifa diferentes para envíos urgentes, otras 3 tablas diferentes para envíos con Sperwood, ¿no? Estas mercancías voluminosas, 3 tablas diferentes para envíos normales, después las tablas de paquetes aéreos, y bueno, y cada uno de distintos límites, así que bueno, era realmente un rompecabezas. Admirable que los tipos lo hicieran también, porque yo digo, pocas veces vi paquetes con errores en las tarifas, así que realmente loable el trabajo que hacían, ¿no? Con la complejidad que tenían. En estas tablas, has visto, bueno, y si tuvieras en un momento después, no es que me urge, pero la curiosidad me pega ahorita, ¿cómo están esas tablas para Honduras? Así si un día la puedes encontrar, me la avisas. Sí, la tengo. Luego si quieres la paso en el chat, pero era parecido a la de Bolivia, también iba peso por peso, kilo por kilo, una tarifa específica, y si no me falla la memoria, creo que también era hasta un máximo de 20 kilos, y era muy parecido al caso boliviano, así que luego la escaneo y te la paso. Porque sí es interesante ver, en el caso nuestro, que somos un país tan pequeñito,
si hubieran tenido que diferenciar por regiones, aunque por la época sí hubiera sido conveniente tal vez hacerlo, pero solo esa curiosidad me agarró cuando vi tu charla así, a ver, Claro. Bueno, gracias Fernando. Sí, no, por nada, por supuesto no me las acuerdo de yo memoria, sé. ¿no? La tarifa de Honduras, pero creo que la diferencia era que había uno o dos encaminamientos, así, uno que se Ujú, había Hamburgo y no sé dónde, y otra que había Bremen y creo que uno era mm, Hamburgo, Nueva York, y la otra creo que era Bremen, no por el otro lado. Entonces cambiaban por el enrutamiento, pero no por el destino, creo que ahí sí no había diferencia como de Bolivia que iba a Oruro o esto, sino ujú. que pero era el encaminamiento más la diferencia en Honduras. Pero estoy hablando de memoria, luego le Sí, saco bien y te paso. ok, gracias Fernando. No por nada. Jorge, Y perdón, otra pregunta, Por Fernando, favor. ahorita con lo que estaba diciendo Mauricio me surgió y que la pensé durante tu charla, pero no la hice hace rato. O sea, aquí el correo alemán pues ya pertenecía a la Unión Postal Universal, ¿verdad? Y Sí. ya había cierto nivel de estandarización. Lo que no entiendo es, o lo que me gustaría saber más que todo, no es que no lo entienda, sino que me gustaría saber es, lógicamente el correo pues no era tan, digamos, tan dinámico, no voy a decir eficiente, sino dinámico como hoy en día, y ni tampoco había tanta transportación, pero investigar el correo alemán para cada país, toda la información que tú has dado, barcos, transportación, encaminamientos, sobre todo ahorita cuando mencionaste Estados Unidos, porque sí, pues ahí debe haber o un país tan grande también como México, Brasil o Argentina tan extenso, o Chile, ¿verdad? Sí. Canadá, imagínate, nada más cruzar de costa a costa. O sea, todo eso debe requerir una investigación severa, seria, y además pues tener gente que está constantemente, anualmente analizándola, además de considerar pues las inflaciones, las diferencias monetarias y ese tipo de cosas. ¿Tienes idea de cómo lo hacían? ¿Cómo lo hacía en ese momento? En el correo, ¿cómo lo hacían en ese momento? O sea, en esos No, años. bueno, sí. Bueno, como decía antes, tenían un montón de publicaciones. Por ejemplo, también tenían actualizaciones mensuales con las cotizaciones de las monedas, ¿no? Porque, por ejemplo, también cuando se envía un valor declarado, tenían que poner el valor, lo ponían en moneda alemana, pero también el equivalente, ¿no? En francos, para que, bueno, lo comprendieran, ¿no? En destino. Entonces, todos los meses se actualizaba también, se enviaba a todas las sucursales publicaciones con las nuevas cotizaciones, ¿no? De las monedas para que puedan hacer las conversiones, todo, también para los correos, los paquetes entrantes también, por supuesto, ¿no? Porque para los salientes era todo de marco a franco, digamos, ¿no? Era la única conversión. Pero para los entrantes, que podían venir de cualquier lado, por eso tenían las tablas de conversión de las monedas y se actualizan mensualmente. Después, como decía antes también, todas las salidas de barcos y aviones, también hay una publicación mensual bueno, también se distribuía a todos los correos. Había libros bueno, anuales, ¿no? De tarifas y que a veces si cambiaban también se actualizaban, podía haber entre medio, ¿no? Del año otros. Así que había muchas publicaciones con los distintos aspectos para todas las tarifas. Incluso había todo un libro sobre aduanas, ¿no? Para chequear. Estaban lo de las tarifas aéreas, estaban las actualizaciones ¿no? de las conversiones de las monedas. Así que bueno, era mucha documentación. Por eso yo digo que, bueno, justamente a mí me falta conseguir mucho ese material para poder ir en detalle con las cosas, porque yo ahora, sobre todo con las rutas, porque al no tener la lista de los barcos y los aviones, bueno, yo con los aviones uno más o menos lo puede deducir, ¿no? Porque decís, bueno, yo qué sé, de Alemania a Sudamérica era fácil, o vía Air France, o vía Lufthansa, o después, no sé, durante la guerra con LATI, o lo que sea. Entonces, bueno, uno lo puede llegar a deducir la ruta aérea. Ahora, por ejemplo, dentro de Europa, países vecinos, que era todo vía tren, mayormente, también había aéreos, pero la mayoría eran vía tren,
Había 4, yo tengo un mapa del correo con todas las vías de Alemania y es inentendible. Hay 72 millones de vías, caminos, ruta. Entonces hay que conseguir esta documentación para entender bien a veces por qué vía salió, qué buque tomó, o qué avión, cuáles estaban disponibles, o por qué trenes, porque también yo tengo unos boletines, se detalla. Es decir, bueno, se habilitó el tramo de Berlín a Hamburgo, o que no sé qué, bla, bla, bla. Se menciona también a tramos y rutas férreas también. Entonces, pero bueno, mientras no consiga más de esa documentación, no puedo más que suponer y estoy a ciegas, así que por eso yo, bueno, pues ahí estoy viendo si puedo aprovechar este viaje a Essen para, bueno, a ver si puedo conseguir, no todo, no voy a conseguir todo, obvio, pero por lo menos algo y empezar a seguir desenmarañando esto, ¿no? Ya. O sea, principalmente se basaban en información secundaria de reportes y de cosas que Sí. recibían, no necesariamente en recibir información directa del país o de sus No, consulados o digamos, embajadas. eso el correo se encargaba de recibirlo y distribuirlo a las sucursales, digamos, Ya. no se dejaba en manos del empleado que averiguara, no sé, la cotización del día. Hoy es fácil, ¿no? Chequeas online, 2 minutos, pan comido. En ese momento, por supuesto, eso no era una chance, entonces dependían de que les llegaran estos boletines, ¿no? Estas actualizaciones, para poder chequear. Si después justo la conversión había cambiado el día anterior y él tenía el boletín desactualizado, bueno, no había nada que hacer. Pero dependían de toda esta documentación de la que se encargaba el correo de recibirla, actualizarla, eran ellos los que pueden intercambiar esta información con todos los países, ¿no? Y que luego se encargan de distribuirla a todas las sucursales. Y estos, digamos, no son libros comunes, no circulan. Yo he visto rara vez alguno a la venta, yo me vuelvo loco para encontrarlo, me puedo comprar muy pocos, y online he visto alguno que otro para comprar a veces lo de las listas de vuelos, de barcos, he visto por ahí de un par de meses, de un año, pero claro, como yo dije, yo necesito 200 y pico de esos boletines para todo el periodo que hago. Tener 5, digamos, no me ayuda en nada, a menos que justo tenga un paquete de ese mes, ¿no? Que justo del que conseguí el boletín. Pero entonces, bueno, voy a tener que tener paciencia, seguir visitando archivos, bibliotecas, que son los únicos lugares donde vi que aparecen estas documentaciones y de a poco ir recopilando eso. Muy bien. Muchas gracias, muy interesante, Fernando. Qué No, amable. Fernando, gracias a ti. Fernando, yo tengo un par de curiosidades. La primera quizás es más corta. Sobre el seguro silencioso. Obviamente el correo alemán asumía el riesgo, pero ellos tomaban en cuenta otros factores de riesgo, estadísticas o basado en la pregunta que acaba de hacer Jorge, ¿cómo recibían información? Porque me imagino, vía Perú en la lista, de repente envíos a Perú no eran tan confiables y se perdían más que los envíos a Bolivia, digamos, ¿no? Entonces, ¿ajustaban el precio del seguro o lo asumían flat rate? No, en eso era flat, digamos, no cambiaba, no estaba sujeto a cuestiones así de repente, como lo que dice, bueno, de repente, no sé, pasó algo en Perú, o bueno, guerra con el Ecuador, es decir, bueno, está complicado los dos países, por la duda, no, digamos, se mantenía No, igual el igual. valor, no cambiaba esa tasa, y no he visto que analizaran esos otros aspectos, no, y digamos, en eso sí tengo las tarifas de ese seguro silencioso y nunca hubo un solo cambio. La tasa de manejo se mantuvo igual en 30 Fénix, pero fue la tasa que dependía, ¿no? Por el valor, ¿no? Del monto del valor, Claro. sí cambió, pero fue lo único, y no relacionó a un país en concreto, cambió para todos. Digamos, no hubo algo así súper específico como lo que dices. ¿Y qué tan diferente era de la tarifa, digamos, a los países que sí lo tenían ese servicio? ¿Era 5 veces más, 10 veces más? ¿Cuántas veces más? No, déjame calcular, un país que aceptaba eran 30 Fénix de manejo, también eso era igual en ambos, Oh, ok. pero lo que variaba era la tasa por el valor asegurado. Claro. Entonces, en los normales, los que aceptaban, eran 30 Fénix hasta 500 marcos. Ok. Y los que no aceptaban eran 50 Fénix
cada 50 marcos, o sea, el otro era cada 500 y este cada 50, digo. Cada 500 y cada 50. Era 30 cada 500 y este 50 cada 50. Así que era bastante más caro. Exacto. Entonces, por eso decís, bueno, listo, si vos lo querés, lo pedís, te lo cobramos, pero dolía, digamos, no era un Claro. valor normal en Perfecto. comparación. Pero era la única opción si querías asegurarlo hacia uno de estos destinos. Sí, no, gracias. Ese dato es bien importante, o sea, era magnitud más, no era una cosa, digamos, allí nomás en la No, vecindad del precio. mucho más. Y el otro comentario o pregunta que quería hacer era referente a tu intención de hacer un exhibit de esto, ¿no? Y con el 95% de material siendo europeo. Y esto quizás es solamente compartir experiencia de dos cosas o tres cosas que yo he visto, pero la realidad es que, digamos, el inventario que tú tienes en tu colección es representativo del mercado. Entonces, si quisieras tener un balance que represente más de Oceanía o de Asia, que no es un porcentaje mínimo comparado con el de Europa, quizás estuviese alterando. Y acá te comparto dos opiniones de jurado que yo he escuchado. Tres, en realidad. Una colección muy bonita de Irán, me acuerdo. Creo que es de las primeras emisiones de Irán. Y me parece que son 8, y el expositor en su momento exhibía las 8 estampillas y forzaba un marco por estampilla, pero en realidad hay como 2 o 3 de ellas que son mucho más raras. Entonces, el comentario que recibió el coleccionista fue de que el balance que se veía en los marcos no era representativo del balance real del material. Entonces, de alguna manera, como que no había correlación y le había puesto mucho énfasis en hacer lo que le llaman el padding, pues no, bastante material extra donde no hay tanto y en el otro estaba ignorando material. Entonces, fue un comentario. No, perfecto, sí, gracias. Claro, otro comentario también dentro de la misma línea sobre otro exhibit de una estampilla que se emitieron 10.000 y la segunda que está en esa misma colección que se emite en 300.000. La primera fue emitida por emergencia la persona que exhibe esta colección pone me parece que son las 6 primeras o 7 primeras hojas de la primera estampilla y todo el resto, que es 2 o 3 marcos, no recuerdo, de la segunda. Y el comentario que le dio el juez, que quizás sea un comentario mal informado, fue de que estaba mal, debería tener un marco de cada uno o marco y medio de cada uno porque había desbalance. Entonces, ahí creo yo que el juez es el que no estaba muy bien informado. Y el tercer comentario que confirma el primero fue exactamente eso. Alguien que presenta una colección de enteros postales, no recuerdo de qué país, que hay 3 o 4 que son prácticamente únicos. Y el comentario que recibió, porque se veía un flujo medio interrumpido, que yo pensé que iba a ser penalizado, no lo fue, porque el juez estaba bien informado de acuerdo al material, a la sinopsis y todo lo que fuera que le presentó el coleccionista, de que eso es lo que hay, así que buscar más no es físicamente posible. No hay manera, claro. Entonces quizás bajo ese tercer comentario y criterio, algo similar pudiese proveerle tú al jurado, ¿no? Esta es la estadística, este es el estudio, este es un artículo que yo he hecho, esto es lo que sea, esto es lo que hay, o sea, es el mundo como se conoce. Sí, sí, no, buen punto. Gracias por los comentarios y tenés razón, porque decís, porque por más que yo quiera y me mate buscando, digamos, no hay manera nunca de equiparar con Europa. Como digo, ustedes imagínense, destinos Oceanía, digamos, ya son raros con las cartas. Claro. Con los paquetes 10 veces peor. África, lo mismo, así, paquetes a África son rarísimos. O sea, aparte de lo que tengo yo, he visto 4 o 5 más, no es que vi montones. A Europa sí te puedo contar que además de los que tengo yo, he visto cientos, centenares. Obviamente hay países más raros que otros, ¿no? Chipre vi uno solo. Pero otro destino sí, hay más o menos, pero encontrás seguro. Ahora, como yo, países fuera de Europa, yo lo que aparezca me lo compro. Intento comprármelo.
Y ahí está hasta bajo un poco el estándar. Si está un poco roto, tiene algo, decir, bueno, no. Por ejemplo, en Europa soy más exquisito, digamos, como más accesible, intento que esté fabuloso, que esté perfecto. Ahora, cuando apareció el paquete de Eritrea, bueno, ¿qué me importa? Que le hayan escupido Como caiga. ayer Eritrea, si no vas a encontrar otro. Entonces, o Sudwest África, o paquete, bueno, el que quiero ganar ahora de las Indias holandesas, y bueno, eso es cuando aparece hay que tirarse, es ahora o nunca, porque después el siguiente puede aparecer dentro de 10 años, yo qué sé. Entonces, pero sí, de verdad lo que sí, bueno, creo que sí, el balance en definitiva es un reflejo de la realidad, es inevitable. Así es. Obviamente que a paquetes a Suiza deben haber habido centenares de millones, y hoy en día los encontrás, yo he tenido cientos, he vendido, me he sacado encima porque había centenares. Y claro, incluso a Liechtenstein, dentro de Europa, ya se reduce drásticamente. Yo tengo algunos, pero he visto poquísimos. Entonces, sí es complicado. Y yo, bueno, acá no mostré tampoco todo lo que tengo. Yo tengo a México, tengo más a Brasil, Argentina, Estados Unidos, Canadá. Lo más raro que tengo en América creo que es Guyana Británica, Mm. que conseguí una vez, 2, y que eso sí es bastante raro. Pero si no, si te fijas, voy consiguiendo como los destinos obvios en la mayoría de los lugares, porque bueno, en América, por ejemplo, conseguí todos los más grandes, ¿sí? Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Argentina, son como los más obvios, no los destinos más grandes. Por eso cuando encontré el de Guyana Británica, saltaba de la alegría y decía, bueno, al fin uno no tan obvio. Lo mismo, bueno, a veces en Asia tengo Japón, bueno, lo más obvio también, y he visto a China. Pero bueno, voy a encontrar uno a Laos, olvidate, o bueno, a Laos en esa época no, o Indochina, no sé, debe haber, pero sin duda son rarísimos. Así que, bueno, Oceanía también, tengo Australia y Nueva Zelanda, también los obvios. Entonces pasa eso, así. Anda a encontrar uno a Tonga, a Fiji, a Islas Gilbert y Ellis. Me muero, lloro de la emoción si encuentro un paquete de esos lugares. Pero bueno. Sí, y quizás ahí esté la oportunidad, ¿no? Pensando en tu exhibit, ¿qué tal si en tu primera hoja pones un censo? Esto es lo que se conoce, ¡pum! Y no como un pie chart y 95% es Europa, entonces ya desde ahí empieza el punto de conversación con el resto. No sé, sugerencia, porque sería bonito ver una colección de este tipo. Claro, no, es un buen punto. Sí, sí, eso. Lo había pensado en su momento, lo del censo, eso, para la colección que tengo en La Victoria, para explicar algunos destinos raros, pero no lo había pensado para hacer los paquetes, pero creo que tiene razón. Podría ser una buena herramienta para mostrar, bueno, no es que no muestro Oceanía porque no tengo ganas, no hay. Bye. No hay. Sí, sí. No, punto. Gracias por eso. Bueno. Esperamos ver pronto esa exhibit en algún sitio. Pues, será interesante. Admito que me da un poco de fiaca sentarme a armarlo, pero sí, ya lo armaré. Así es. Bueno, no veo a nadie más en la pantalla y fue una interesante presentación, Fernando. Muchas gracias. Bastante estudio. Lindo. Felicitaciones. Fabuloso. Gracias. Y el día de mañana.